Hola, hoy vamos a avanzar en una actividad tendiente a conocer mejor qué tipo de prácticas políticas, cuáles eran los límites de la ciudadanía en los regímenes oligárquicos. En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a invertir el recorrido que hicimos la semana pasada, que básicamente tendía a presentar el problema en las claves más abstractas posibles. Y en su lugar, lo que vamos a hacer es presentar casos para pensar a partir de esa especificidad cuáles eran los límites de las prácticas y de la inclusión política en América Latina. A tal efecto, nos parece que una de las claves es utilizar la noción de ciudadanía, un término sobre el cual se ha escrito bastante, pero que probablemente quien le dio contornos definitivos a esa discusión sea un sociólogo británico llamado Thomas Marshall, que en 1949 publicó un texto hoy considerado un clásico sobre ese problema. Lo que se preguntaba Marshall es por qué en el capitalismo se considera que son ilegítimas todas las formas de discriminación basadas en raza, basadas en género, basadas en edad, pero en cambio se considera que son legítimas, que son tolerables las diferencias basadas en los niveles de ingreso. Esto es, qué tipo de desigualdades sí son consideradas válidas y cuáles son aquellas que se considera que no tienen derecho a existir en el capitalismo. Y lo que postulaba Marshall es que la manera de entender esas diferencias tiene que ver con la existencia de por lo menos tres olas de ciudadanía. Entonces, lo que postulaba Marshall es que en el siglo XVIII se da una primera ola que es la de una ciudadanía que él llama civil. Esto es un conjunto de derechos de los ciudadanos a estar protegidos contra el arbitrio del Estado. Entonces, lo que se incluye en esa primera ola de ciudadanía son básicamente los derechos necesarios para sostener la libertad individual. La libertad de la persona, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de culto, el derecho a la propiedad privada, a firmar contratos válidos, el derecho a la justicia, a defenderse. Esto es un conjunto de derechos en igualdad con los demás. Por lo tanto, es comprensible que esa primera ola de ciudadanía encuentre su lugar de protección en ámbitos judiciales. La segunda ola de ciudadanía, dice Marshall, es la que se da en el siglo XIX y está relacionada esencialmente con los derechos políticos. Esto es un conjunto de derechos a participar en el ejercicio del poder político, derecho a elegir, a ser elegido, a sufragar, a candidatearse. Por lo tanto, aquí las instituciones más relevantes no son las de la justicia, sino básicamente las instituciones del gobierno, tanto el gobierno nacional o central y el gobierno más local. Y finalmente, dice Marshall, hay una tercera ola de ciudadanía, que es la que se vive en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con los derechos sociales. Un conjunto de derechos garantizados en las constituciones que le aseguran a todos los ciudadanos un conjunto de ingresos, de servicios públicos, con independencia de su origen. Entonces, ahí incluimos, por lo general, derecho a un mínimo bienestar económico, derecho a un acceso a un patrimonio común, derecho a la salud, a la educación. Entonces aquí lo que tenemos es un conjunto de derechos que no vienen en relación con la justicia, no vienen en relación con los órganos de gobierno directos, sino más bien con el sistema educativo, la política social, los servicios sociales, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tratamos de aplicar este modelo interpretativo, que entiendo yo que es válido quizás para las Islas Británicas? ¿Qué pasa cuando tratamos de aplicarlo para América Latina? Y ahí es donde uno empieza a encontrar una serie de complicaciones, porque la realidad parece mostrarse más caprichosa que esta organización cronológica y evolutiva. Nosotros ya revisamos la semana pasada algunos de los datos sobre la constitución de los regímenes oligárquicos. Sabemos también que en la segunda mitad del siglo XIX muchos de los problemas que habían enfrentado las jóvenes repúblicas latinoamericanas se van minimizando y van dando paso a otra época.
una época en la cual los gobiernos tienden a durar más, muestran mayor nivel de estabilidad, en algunos casos muestran mayor participación electoral, pero en muchos casos también vemos fuertes niveles de autoritarismo. El promedio de participación electoral en los países de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX está entre el 2 o el 3%, que es muy poco, pero no es un número muy distinto al que uno podía encontrar en muchos otros ámbitos del planeta, ¿no? Incluso en la propia Europa Occidental. De nuevo invito a revisar los cuadros del libro de José del Pozo que están en el cuadernillo para ver esos números. Lo que vamos a hacer ahora entonces es revisar algunos casos y a partir de ahí ver hasta qué punto el modelo de Marshall nos sirve para entender el despliegue de la ciudadanía, pero también para ver cuáles eran en particular los límites a la condición de ciudadanía en los regímenes oligárquicos y cuáles eran las potencialidades, cuáles eran las posibilidades de vivir bajo esas reglas. Voy a hablar en primer lugar del texto de Alicia del Águila sobre la ciudadanía corporativa de Perú. Es un texto que, como ustedes vieron, ofrece un recorrido esencialmente sobre el ordenamiento legal electoral, que se pregunta acerca de quiénes estaban habilitados a votar entre 1834 y 1896. Uno de los aspectos más interesantes del texto de Alicia del Águila, a mi entender, es que demuestra que a lo largo de este periodo de 60 años no podemos identificar un crecimiento en el padrón electoral, sino por el contrario una tendencia a su reducción. Esto es, no hay una trayectoria evolutiva, no hay una marcha hacia una expansión de los derechos, sino por el contrario una reducción, una exclusión creciente de personas. Lo interesante es que en el comienzo la historia no era esa. En 1834 ser analfabeto no era una condición que excluyera del derecho a voto. De hecho, en esa constitución, en esa primera constitución de 34, se fijan un conjunto de perfiles colectivos o de pertenencia a cuerpos sociales, lo que la autora llama ciudadanía corporativa. Esto es, un conjunto de puertas que permitían el ingreso a la ciudadanía. Ese conjunto de puertas eran colectivas, esto es, por pertenencia a grupos sociales, a grandes colectivos, más que por mérito o por suerte individual. Lo interesante es que esa serie de puertas corporativas que permitían el ingreso, al final de este periodo que ella ilustra, el de 1896, lo que encontramos es que ha dado paso a una restricción generalizada del voto porque quedan excluidos los que no saben leer y escribir. Entonces, esta solución, en apariencia más igualitaria, porque fija un único criterio de igualdad ante la ley, termina restringiendo considerablemente el derecho al sufragio. Casi no hay, entre 1834 y 1896, restricciones censitarias. No hay restricciones basadas en la propiedad. Casi no hay restricciones basadas en criterios facultativos, esto es, si pueden o no pueden leer y escribir. Ustedes van a ver en el texto que, por ejemplo, había indígenas que tenían derecho a votar, aun si no sabían leer y escribir, en la medida en la que vivían en zonas en las cuales no había escuelas. De alguna manera reconociendo la culpa del propio régimen político de no proveer a la ilustración de estas personas. Entonces lo que encontramos es un proceso muy arduo, muy difícil de paso desde un antiguo régimen de corporaciones, de castas, hacia un orden democrático o más o menos democrático y moderno. Entonces, en este esfuerzo lo que uno encuentra es que los liberales peruanos estaban de acuerdo con que los indígenas votaban porque les parecía que era la manera de legitimar a la joven república, pero también querían los caudillos de la sierra, los hacendados, porque era la manera de asegurarse que muchos de los hombres sobre los cuales ellos podían ejercer poder iban a votar a su favor. Entonces, lo que encontramos es que esta solución corporativa
fue una especie de resultado de un empate entre las fuerzas de las élites de la sierra y de las élites de la costa, de las élites vinculadas a la producción de azúcar, de algodón, de Lima, ¿no? Ahora, esa situación a finales del siglo XIX da paso a una ruptura de equilibrio después de la Guerra del Pacífico, que termina en los primeros años 80. Son más bien las élites de la costa las que consiguen torcer el rumbo e imponer decisiones, entre ellas la que aquí más interesa, que es la decisión en 1896 de restringir el derecho a voto solo a aquellos que tienen capacidad para leer y escribir en español. En consecuencia, encontramos que ese liberalismo peruano, que a inicios de siglo se había mostrado muy entusiasta con la inclusión, con la posibilidad de un aprendizaje de la ciudadanía por parte de la población rural, bueno, a finales del siglo XIX claramente está mucho más embarcado en un discurso de orden, de unidad, que de respeto a esa diversidad. En consecuencia, el recorrido que uno encuentra por la ciudadanía peruana del siglo XIX es un recorrido tendiente más a la exclusión que a la inclusión. El comienzo está marcado mucho más por estas diversas formas de incorporación corporativa más que por la instalación de un criterio unificado. El segundo caso del cual quisiera hablar es el de Uruguay, a partir del texto de Gerardo Caetano. Como ustedes verán, se trata de una experiencia histórica muy distinta a la peruana. Es cierto que los puntos de partida son muy disímiles. Pensemos no solo en la extensión de las superficies, la naturaleza del relieve en un lugar y en otro, la actividad económica, sino pensemos sobre todo en las particularidades que le ofrece la propia vida política uruguaya respecto de la vida política que tenían los peruanos. Entonces, aquí lo que podemos nosotros encontrar es que, a diferencia del caso de Perú, los partidos políticos sí juegan un rol trascendental. Ese rol trascendental que juegan el llamado Partido Blanco o Partido Nacional y el Partido Colorado es la capacidad para incluir a la población en la vida nacional. Entonces, encontramos que estos dos partidos, los llamados partidos tradicionales, blancos y colorados, despliegan una enorme actividad cotidiana en los barrios, en los gremios, en los clubes, tendiente a incorporar a sus filas a nuevos votantes. Entonces, a diferencia de lo que ocurría en otros puntos, como Brasil o el propio Perú, encontramos aquí partidos muy activos y partidos que interpelan a numerosos votantes, numerosos seguidores por fuera de la élite. Otro punto de partida diferencial, que lo señala también Gerardo Caetano en su texto, es la debilidad que tienen las instituciones que normalmente son poderosas en un régimen oligárquico. Aquí la Iglesia uruguaya ciertamente es una sombra de lo que uno puede encontrar en Perú, de lo que uno puede encontrar en Ecuador, en Colombia, pero lo propio puede decirse de los terratenientes uruguayos, que ciertamente son ricos, pero no tienen el poder político. Quienes deciden en Uruguay son los políticos. Por lo tanto, quienes deciden son los que ganan las elecciones y no quienes tienen más tierras. Eso es verdaderamente una situación anómala para el mundo latinoamericano de inicios del siglo XX. Esa anomalía se va a expresar a inicios del siglo, cuando la fracción más importante del Partido Colorado, aquella que dirige José Valle y Ordóñez, que va a recibir el nombre del vallismo, va a hacerse del poder y va a gobernar entre 1903 y 7 y después de nuevo entre 1911 y 1915, y va a desarrollar una serie de políticas públicas de avanzada respecto de la región. Solo para mencionar algunas, en 1911 el gobierno vallista dispone el monopolio estatal de la actividad de los seguros. Al año siguiente estatiza el Banco de la República y el Banco Hipotecario.
asegura también ese mismo año el monopolio estatal de la generación y de la distribución de energía eléctrica. Propone un impuesto progresivo a la renta, le pone más impuestos a los ricos por herencia, por propiedad de la tierra, por posesión de ganado para frigoríficos. En la Constitución de 1917 separa la Iglesia del Estado. Pero pensemos también lo siguiente, el vallismo tiene una serie de iniciativas que no se reducen a la voluntad de modificar el panorama económico, sino que también implican una suerte de refundación moral del país y de la vida entre las personas que habitan ese país. Piensen ustedes que en Uruguay hay derecho al divorcio ya en 1902. Los argentinos tenemos derecho al divorcio recién desde el año 85, ¿no? Es decir, nos separan 70 años de diferencia. En 1914 ya se promueven los derechos políticos femeninos y las mujeres van a votar en Uruguay en 1932. El vallismo promueve el derecho de los hijos nacidos fuera del matrimonio a recibir la herencia. Llegado el caso, el enfrentamiento con la Iglesia Católica va a ser muy importante en el Uruguay vallista. Es cierto que toda esta serie de proyectos o amenazas de proyectos asustó a las clases conservadoras y en algunos casos los llevó a suponer que el vallismo era algo así como una especie de comunismo antes del comunismo. Es cierto que el vallismo discutió principios, valores, intereses de las clases altas, es cierto que combatió al clero, pero ciertamente no se trataba de organizaciones socialistas las que lo apoyaban. En buena medida el impulso reformista del vallismo tiene un límite en 1916 cuando convoca a la realización de una convención constituyente y en su contra se posicionan todas las fracciones del Partido Blanco, pero también muchas fracciones del propio Partido Colorado. Esencialmente esa coalición tenía por punto de unión la demanda de que se llevaran adelante las prácticas electorales con el mayor respeto posible. Hasta allí el vallismo se había mostrado más progresista, más reformista respecto de la economía que respecto de las prácticas electorales, que habían mantenido un carácter muy tradicional, muy manipulador. Por lo tanto, en la primera elección en la cual se pone en práctica el voto universal masculino y secreto, lo que uno encuentra es que el vallismo es derrotado. ¿Qué tipo de ciudadanía es la que se desarrolla en Uruguay en esos primeros 30 años del siglo XX? Bueno, es una ciudadanía mucho más activa, mucho más masiva, una ciudadanía en crecimiento y además una ciudadanía en la cual tienen un papel ciertamente muy relevante los partidos políticos, al punto de que, como ha señalado Caetano, pero también otros autores dedicados a la historia del Uruguay, se trata de una forma de ciudadanía hiperintegradora, esto es, una forma de ciudadanía que todo el tiempo está arrojando hacia el centro de la vida nacional a la figura del ciudadano, contrariamente a lo que uno podía encontrar en el caso de Perú, donde ciertamente allí encontramos mecanismos que apuntan mucho más a la exclusión. Si revisamos el caso de México a partir del texto de Fernando Escalante, lo que vamos a encontrar es que el orden cívico, el orden basado en la pertenencia ciudadana, no hacía pie. De hecho, citando al propio autor, lo que uno encuentra es un país lleno de equivocaciones, porque los que declaman fe democrática simultáneamente son los que fabrican las elecciones, los militares que juran obediencia a la República son los primeros en sublevarse contra ella. De igual manera, las leyes que supuestamente son de aplicación impersonal e igualitaria, todo el tiempo están encontrando la forma de asegurar la desigualdad. Esto es, México es un país en el cual en el siglo XIX uno puede encontrar que hay cierto orden, hay cierto principio de autoridad que se reconocen, que es eficiente, pero simultáneamente ese orden no es un orden cívico, no es un orden promovido por un Estado republicano. Esto es, hay una cierta forma estatal,
Pero esa forma estatal, esa forma de vinculación entre las personas y el régimen político no es un orden ciudadano. El orden que funciona es aquel en el que se obedece a un jefe político porque gestiona recursos, porque sirve como intermediario, pero se le obedece porque funciona, no porque es la autoridad legítima. En ese sentido, el orden cívico no está arraigado porque no puede arraigar. Lo que encontramos es entonces este universo, como dije, lleno de equivocaciones. Un ejército patrimonial, corrupto, desleal, arbitrario, que no se lo podía cambiar porque era necesario. Los que ejercen el poder son reclutados dentro de un círculo bastante reducido, que comparten, como dice Caetano, prejuicios, impunidad y ambiciones. Se van rotando en el tiempo, pero el lugar en el cual se reclutan es un lugar bastante reducido. Se trata entonces de un orden político jerárquico que es inclusivo, tiene algún parecido respecto del corporativo que vimos para Perú, en el sentido de que es un sistema que se basa en lealtades particulares, de corporaciones, de comunidades, es un sistema clientelar claramente, pero lo que no hay es igualdad. Lo que no puede haber es el modelo cívico. Nadie espera una ley igual para todas las personas. Eso es, la ley no obliga al Estado, la ley no garantiza, la ley se usa básicamente contra los enemigos, la ley se usa para amenazar y conseguir obediencia. La obediencia, por lo tanto, no es pareja. La obediencia es resultado de una negociación o de una compra. Y es ahí donde tienen su lugar, su función, los intermediarios. Estas figuras que están todo el tiempo operando entre las tropas y las autoridades, entre las autoridades y los votantes, entre las autoridades y los posibles participantes de las elecciones o de las manifestaciones. Por lo tanto, la estabilidad política depende esencialmente de la capacidad de los intermediarios para sumar personas a su red. En el mundo entonces que retrata Fernando Escalante para el México de la segunda mitad del XIX, lo que encontramos es un universo en el cual no hay ciudadanía. De hecho, el propio libro da cuenta de esta perspectiva. Son ciudadanos imaginarios. Esto es, la ciudadanía solo existe en el horizonte de lo deseable, pero no está en el horizonte de las prácticas. ¿Qué es lo que podemos encontrar entonces allí? Que hay un orden que funciona, pero que ese orden descansa sobre el menosprecio sistemático de los sectores populares. Un pueblo al cual se lo entiende apático o salvaje, indiferente a la política o comprable. Ahora bien, ¿es tan distinto este universo cuando lo comparamos con el de Brasil que nos retrata José Murilo de Carvalho en su libro? Ahí ciertamente estoy tentado de encontrar bastantes más similitudes que diferencias. En particular, el libro de Murilo nos brinda una explicación de largo aliento acerca de cuáles son los límites que tuvo el proceso de construcción de una ciudadanía en Brasil a partir de los 3 siglos de experiencia colonial. ¿Qué es lo que dejan los 3 siglos de colonización portuguesa cuando se crea el Imperio brasileño en 1822? Bueno, ciertamente una colonia en la cual hay una unidad lingüística, legal, religiosa, pero también principalmente legó a una población analfabeta, una sociedad esclavista, un estado fiscalizador, policial y una economía basada en los latifundios. No había allí ni ciudadanos brasileños ni patria brasileña. Piensen ustedes que algunos de los datos que señala Murilo en su libro. En 1820 probablemente un 20% de la población era esclavos. Los esclavos estaban presentes por todas partes, por todas las regiones. No había límites geográficos como en el caso de Estados Unidos que separaran esclavitud de libertad. De hecho, podía ocurrir que antiguos esclavos manumitidos tuvieran sus propios esclavos, o podía ocurrir que esclavos también compraran eh, sus propios esclavos. Recordemos que Brasil es el último país católico en manumitir a los esclavos en 1888.
Esto es, a mediados del siglo XIX tiene muy poco peso el argumento de la libertad individual. Ni, ni el amo se considera un ciudadano, ni el esclavo es considerado un ciudadano. Esto es, ninguno de los dos está cerca de considerarse un igual entre sí, ya sea porque los amos están arriba de la ley o porque los esclavos están fuera o debajo de la ley. Tampoco ayuda ciertamente a la constitución de ciudadanía la existencia de una estructura económica basada en los latifundios. Son enormes extensiones de tierra controladas por un propietario, un hacendado, normalmente economías vinculadas con la exportación, como las que de las que conocimos algo en la primera clase. Son grandes haciendas estas, y ahí los que son los hombres fuertes son los grandes propietarios que reciben el nombre desde más o menos 1840 a 1850, reciben el nombre de coroneles, ¿no? Es un cargo honorario de la Guardia Nacional. Los coroneles son los hombres fuertes locales. Son, además de los grandes propietarios, los que controlan la justicia local, designan a los comisarios, controlan la prensa, definen los cargos públicos y organizan las elecciones. Lo que tenemos entonces es este sistema al cual se le va a dar el nombre de coronelismo. Esto es una forma de régimen oligárquico que descansa en un muy fuerte control local de la población y de los recursos por parte de los coroneles. Entonces, los coroneles son el Estado, pero simultáneamente son la manera de legitimar sus intereses privados. Los coroneles no son ciudadanos, están por arriba de la ley, no tienen ningún sentido de ciudadanía ni de igualdad ante la ley. Ellos asumen las funciones de algo así como la política social, ¿no? A través de un conjunto de prácticas paternalistas, ayudan a los buenos trabajadores y castigan a los malos trabajadores. La población libre depende en muy buena medida de la buena voluntad de los coroneles contra arbitrariedades del gobierno o de otros coroneles. Esto es, lo que uno encuentra es que el Brasil del siglo XIX es un país en el cual ciertamente no hay derechos civiles. Los trabajadores no son ciudadanos, sino que son súbditos de cierto coronel. La justicia está controlada por los agentes privados. Esto es, no hay carácter público de las decisiones más relevantes. No hay interés ni fuerza que garantice la igualdad ante la ley. No hay promoción de la educación. No hay ciudadanos, en definitiva. Pocas cosas cambian con la proclamación del imperio en 1822. Pensemos que en efecto hay mucha población que está habilitada a votar, la mayor parte de los varones con más de 25 años, analfabetos o no, pero el problema no tenía que ver con quienes están legalmente autorizados a votar, sino con las prácticas. Entonces ahí lo que encontramos es que las prácticas electorales no tenían tanto que ver con el ejercicio del derecho, sino con la manera de resolver los conflictos entre las élites. El texto de Murilo nos da algunos detalles de cómo eran las prácticas electorales, del papel que tenían allí los llamados fósforos o los capangas, los encargados de simular identidades o de intimidar a los rivales. Ahora, es interesante percibir que al igual que en el caso de Perú en 1896, en Brasil a finales del siglo XIX se produce una reducción en el número de los votantes. Al contrario del modelo de Marshall, lo que uno encuentra es que aquí hay una regresión. Piensen ustedes que en 1881 se reduce, se da marcha atrás con la experiencia del voto directo, y en la nueva constitución de 1891 se elimina el derecho a voto para los analfabetos. Entonces, el número de electores se redujo enormemente, al punto de que muy probablemente el porcentaje que votó en 1872, que es el 13% de la población, probablemente no fue sino hasta 1945 que volvió a votar un porcentaje similar en una elección nacional en Brasil. Es decir, se reduce enormemente el padrón electoral por decisión de las élites políticas,
en la medida en la que entienden que ese proceso conduce a que las elecciones sean cada vez más costosas, más complicadas de gestionar. Lo que va a mostrar Murilo de Carvalho es una perspectiva que no es tan pesimista como la de Escalante respecto de Perú. Al contrario, él va a señalar que los brasileños tenían algún resquicio por el cual podían ejercer alguna forma de ciudadanía, ¿no? Él lo llama ciudadanos a su modo, o alguna ciudadanía informal que se expresaba a través de revueltas, a través de resentimiento anticolonial, en algunos casos contra los blancos, contra los ricos, una ciudadanía mucho más compatible con el catolicismo, al que consideraban perseguido. Pero en definitiva, lo que tenemos hasta 1930, si seguimos a Murilo, es que en Brasil no hay una comunidad política, no hay un pueblo organizado políticamente y ni siquiera con un sentimiento nacional consolidado. La participación en la vida política nacional se limitaba a pequeños grupos y la mayor parte de la población trataba de sostener relaciones bien a distancia con el gobierno, ¿no? En ese sentido era una ciudadanía más negativa y una ciudadanía sin lugar para el pueblo. El caso boliviano parece ofrecer algunas similitudes respecto del brasileño. En particular, lo que descubrimos es un universo político, por lo menos tal como lo presenta la historiadora Marta Irurowski, un universo político muy marcado por el ejercicio de la violencia política en las jornadas electorales, por la compra de votos, por el peso de las redes electorales, la utilización del cohecho, de la presión en las calles, de la violencia política en esas jornadas. En definitiva, parece tener mayor peso la imagen de unas elecciones en las cuales es más importante conseguir matones que votos. Lo que va a señalar Irurowski sobre el particular es que ese tipo de prácticas políticas están dando cuenta de una particular vía boliviana para la incorporación de la democracia que habría tenido ya raíces antes de la Revolución de 1952, que regularmente es reconocida como el minuto cero de la democracia. Lo que tenemos es un panorama de una élite caracterizada por una fuerte autoconciencia, porque comparte estilo de vida, patrones de consumo, desprecio respecto de los sectores populares, pero simultáneamente es incapaz de acordar aspectos básicos de la dominación política. De allí entonces que tenemos una fuerte unidad de la clase dominante, pero a su vez tenemos también una intensa división partidaria, una vida política muy facciosa, una incapacidad de obtener esos consensos básicos. Es la intensidad de esas divisiones entre republicanos, liberales, conservadores, lo que va a impulsar a la vida política, lo que va a dar espacio para convocar a los sectores populares a que se sumen, a que tomen las armas, a que tengan un lugar en las elecciones. Por lo tanto, esta historia de las elecciones, dice Irurowski, no es la historia de las élites, sino que es la historia de la incorporación a regañadientes, inevitable, de los sectores populares. En ese proceso lo que tenemos es una convivencia de esa convocatoria junto con una conciencia de que es indeseable la participación popular en las elecciones. Entonces, los integrantes de la élite se ven forzados a formar redes políticas, a contratar matones, a llevar adelante el fraude, pero simultáneamente piensan que hay algo allí que es despreciable y que debería ser evitado. Precisamente sobre esta serie de rasgos de la vida política llama la atención esta historiadora en el sentido de que hay una paradoja, que es que todos quienes denuncian la existencia de fraude, quienes denuncian la violencia, quienes hacen una denuncia pública también sobre los asaltos a los lugares de votación, sobre la imposibilidad de expresar libremente la opinión política, son quienes practican el fraude, quienes llevan adelante también la violencia política.
Esto es, quienes denuncian son también quienes son denunciados, y hay allí una dimensión, diría, casi universal de la práctica del cohecho, del fraude, de la intimidación. Por lo tanto, hay unos usos políticos de la denuncia que no distinguen entre víctimas y victimarios, sino que son, como señalé, de uso bastante universal. El otro rasgo interesante tiene que ver con el hecho de que el fraude parece actuar como una especie de, como un entrenamiento, ¿no? El fraude permite que sean incorporados al padrón electoral quienes no están habilitados legalmente para hacerlo, en particular los analfabetos. Sin embargo, la capacidad para dominar el proceso de inscripción electoral, la capacidad para controlar los lugares de votación, permite que voten quienes no están autorizados a hacerlo. De allí entonces esta paradoja de que la existencia de trampas es lo que permite que voten personas que no están habilitadas a votar, y hay allí un espacio para el aprendizaje de la democracia a través de malas maneras. Finalmente, podríamos decir que la investigación de Marta Irurosky permite también iluminar otras zonas de la vida política latinoamericana. En este caso, que tiene que ver con las prácticas. Si solo miramos la documentación referida a la legislación electoral o a las constituciones, sabremos quiénes estaban habilitados legalmente a votar. Ahora, no sabremos nunca quiénes efectivamente votaron. Entonces, de alguna manera, esta investigación contrasta con la de Alicia del Águila respecto de Perú. Mientras que la investigación de Marta Irurosky nos muestra quiénes eran los que votaban, por qué, de qué redes participaban, la investigación de Alicia del Águila nos indica quiénes eran los votantes imaginarios para las élites peruanas. En síntesis, entonces, lo que encontramos es, para el caso de Brasil, como señalaba Murilo, es una ciudadanía negativa, es decir, un conjunto de cosas que no se pueden hacer, o más bien, y también ciudadanos a su modo, esto es, poblaciones que hacen lo que pueden con sus propias categorías sin darle demasiada atención a los caminos formales sancionados en la Constitución o en el ordenamiento legal. En el caso de México, tenemos, según el modelo de Escalante, una ciudadanía imaginaria. Esto es, una ciudadanía que funciona exclusivamente en el orden de las representaciones, en el orden de lo normativo, pero que no tiene ninguna capacidad para fijarle orientaciones de comportamiento a los sujetos políticos. Es más, las personas que se dejan llevar por ese ordenamiento político cívico, lo que van a conseguir es un fracaso completo en su existencia cotidiana. Ahora bien, si miramos entonces, a título de síntesis, lo que pasaba en Perú, lo que encontramos es este modelo que plantea Alicia del Águila de una ciudadanía corporativa. Esto es, de una ciudadanía que no incorpora a individuos, sino que incorpora a colectivos. Una ciudadanía que incorpora a diversos segmentos sociales, tal como existían en el mundo colonial. Y un modelo alternativo es el uruguayo, donde uno encuentra una ciudadanía hiperintegradora, una ciudadanía que incorpora de manera acelerada, de manera exitosa, de manera eficiente, a los individuos, por lo menos a los varones, a la vida política nacional. Esa integración se produce esencialmente a través de los partidos políticos. Para ir cerrando y pensando entonces en una consigna a elaborar, podríamos decir que los regímenes políticos parecen mostrar dos grandes limitaciones. Una tiene que ver con la capacidad para ofrecer una igualdad sustancial. Esto es, alguna experiencia que los sujetos pudieran comprobar en la cual eran iguales entre sí, ya sea en la aplicación de la ley o en el trato que recibían por parte del Estado. Esos límites no pueden ser superados dentro del régimen oligárquico y solo van a ir siendo abandonados en la medida en la que se genere alguna vía de democratización. Algo parecido podemos decir respecto de los límites de la integración a la nación. Las naciones que producen los regímenes oligárquicos son formas de identidad muy excluyentes.
no son formas que descansen sobre la asimilación de igualdad entre los ciudadanos, entre los conciudadanos, sino que por el contrario descansan en la reproducción de jerarquías, de desigualdades y de formas de distinción. En síntesis, ¿qué es lo que podemos decir de este recorrido sobre las distintas formas de la ciudadanía en América Latina bajo los regímenes oligárquicos? En primer lugar a dudas, lo que encontramos es una fuerte diversidad. Esa diversidad está asociada a que los límites, las capacidades, las potencialidades de ser ciudadano en los diversos países eran altas. En definitiva, no encontramos tampoco una comprobación del modelo evolutivo que nos había propuesto Marshall a mediados del siglo XX. Por el contrario, lo que predomina son recorridos en los cuales no necesariamente se marcha hacia una mayor inclusión de la ciudadanía, sino que se registran también procesos de exclusión muy significativos. Ahora bien, si miramos más en detalle los casos, lo que encontramos es lo siguiente. En el caso de Brasil, tal como señaló José Murilo, encontramos un modelo de ciudadanía negativa, esto es, un listado más bien de actividades que no pueden hacer los ciudadanos. Pero a su vez, tanto como ese modelo de ciudadanía negativa, lo que encontramos son ciudadanos a su modo, esto es, poblaciones que hacen lo que pueden, que se organizan, que tienen prácticas, que le dan sentido con sus propias categorías y que en ese proceso no se sirven de las categorías ni de los caminos formales, de los que están sancionados en la Constitución o en el ordenamiento legal vigente, sino que responden a otra lógica. En el caso de México, si seguimos la interpretación de Fernando Escalante, lo que encontramos es sencillamente una ciudadanía imaginaria. Esto es, una ciudadanía que funciona exclusivamente en el orden de las representaciones, en el orden de lo normativo, de lo legal, pero que no tiene ninguna capacidad efectiva para fijarle, para ordenar el comportamiento político a los sujetos. Es más, las personas que se dejan llevar por ese ordenamiento político abstracto, el ordenamiento cívico, en realidad van a fracasar en su experiencia, en su vida cotidiana. En el caso de Perú, el modelo que Alicia del Águila nos ha presentado es un modelo que descansa sobre la idea de una ciudadanía corporativa. Esto es, un régimen ciudadano que no incorpora a individuos sino a colectivos. Están recortados esos segmentos sociales y étnicos, profesionales, tal como existían en el mundo colonial. En el caso de Bolivia encontramos esta interpretación de una ciudadanía violenta, una ciudadanía forjada a través de la lucha electoral, de la lucha en las calles, del fraude, del cohecho, y a su vez también una ciudadanía forjada a pesar del desprecio racista de las élites hacia las prácticas políticas populares. El modelo definitivamente más alejado de este es el que vemos desarrollarse en Uruguay a inicios del siglo XX. Es un modelo alternativo al cual la historiografía y la sociología uruguaya han denominado la ciudadanía hiperintegradora, que tiene una capacidad para incorporar de manera acelerada, de manera exitosa y eficiente a los individuos varones, por lo menos hasta 1919, incorporarlos a la vida política nacional. Una particularidad uruguaya, sin lugar a dudas, reside en el hecho de que esa integración se produce eminentemente a través de los partidos políticos. Finalmente, a título de cierre y pensando en posibles interpretaciones de mayor ambición, podríamos pensar que los regímenes oligárquicos tenían dos grandes limitaciones sobre las cuales van a operar los actores políticos. La primera es una evidente incapacidad de los regímenes oligárquicos para ofrecer alguna forma de igualdad sustancial a los sujetos. Esto es, alguna experiencia que los sujetos pudieran comprobar, una experiencia de igualdad, ¿no? Algún trato igualitario por parte del Estado, de igualdad ante la ley. Es evidente que esos límites no se pueden superar dentro del orden oligárquico y que solo pueden ser abandonados a través de alguna vía de democratización, por la ampliación del padrón, por ejemplo, o a través de una vía revolucionaria como fue en México a partir de 1910.
La segunda limitación que se hace evidente es la incapacidad para integrar a la nación. Las identidades nacionales que producen los regímenes oligárquicos son en general muy excluyentes. No descansan sobre la percepción de que los conciudadanos comparten alguna forma de igualdad, alguna pertenencia, algún sustrato cultural, sino más bien reposan sobre la reproducción cotidiana, permanente, naturalizada de jerarquías, de desigualdades y de formas de discriminación. Precisamente sobre estas dos áreas de limitación es que vamos a ver que se desarrolla la política en América Latina desde los años 20 y 30.